ciclo electoral en América Latina que determinará el rumbo político de la región con procesos claves. En Colombia, uno de ellos al que debemos mirar con mucha atención, el país vecino, donde el partido del presidente Gustavo Petro, esta iniciativa de izquierda, que llegó a la presidencia como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, debe ir a las urnas su propuesta para validar o no lo que ha sido este periodo de gobierno hasta ahora. Vamos a comenzar en este análisis sobre los procesos electorales por Colombia, profesor Jesús, una elección que es importante para la región y puntualmente para Venezuela, ¿no? Para determinar cómo será la relación del nuevo Ejecutivo colombiano, si por una parte el llamado pacto histórico se mantendrá en el poder o nuevas fuerzas llegarán al Ejecutivo colombiano. ¿Cómo valora esta elección que realmente queda muy poco tiempo? Ya en el mes de mayo se llevará a cabo la primera vuelta, o así como está contemplado en el sistema electoral colombiano. Sí, en poco más de 3 meses, Natacha, efectivamente, en mayo son la primera vuelta. Por lo que yo he visto de las encuestas colombianas y de la prensa, las revistas colombianas, y haciéndole un seguimiento, pareciera que hoy en día la primera opción la tiene Iván Cepeda, porque el centro y el centro derecha está muy fragmentado entre dos o tres opciones y no han podido fusionarse en una alternativa creíble, y como alternativa creíble presentar un proyecto hacia el mediano y el largo plazo. Claro, en este sentido, estos partidos adolecen de los grandes líderes que tuvo en el pasado Colombia, por ejemplo, conservadores, ¿no? Como Belisario Betancur, por ejemplo, para citar un caso, Misael Pastrana Borrero, Andrés Pastrana cuando fue presidente, Uribe también. Entonces, no hay un líder en el centro y en el centro derecha que logre aglutinar alrededor de él y con un proyecto detrás. Y los partidos históricos colombianos se han dedibujado, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Mientras que en la coalición de izquierda, el pacto histórico, han mostrado todavía cierta cohesión, aunque yo no hablaría de una continuidad del proyecto petrista. Cepeda tiene unas singularidades y unas particularidades, ¿no? Pero yo creo que estos 3 meses y pico van a ser fundamentales si Colombia, sobre todo los sectores conservadores y de centro, logran presentar una alternativa que haga que Cepeda no gane en la primera vuelta, porque pudiese presentar, si Cepeda gana en la primera vuelta, eso justamente muestra la fragmentación y dispersión del voto del centro y del centro derecha, ¿no? Y la fortaleza, porque el gobierno de Petro no ha tenido exitosas políticas económicas, una política exterior errática, ha tenido como 4 o 5 ministros de Relaciones Exteriores, en el caso de Venezuela ha tenido 2 o 3 embajadores. Entonces, en algunas políticas públicas no pueden mostrar resultados tangibles y positivos, ¿no? Y entonces yo creo que el mismo hecho de que, a pesar de que fue un hombre con cierta experiencia política, pero no tenía experiencia en el arte de gobernar, que es fundamental, sobre todo para los políticos hoy en el siglo XXI, donde los medios de comunicación social, el fenómeno de la globalización, cómo influye y cómo esto afecta el sector interno, pueda actuar. Y hay otro factor que creo que hay que tomar en cuenta en la elección colombiana, que yo creo que va a ser el factor estadounidense. Estados Unidos, ¿qué rol va a jugar? Por ejemplo, si Estados Unidos va a apoyar, como lo ha hecho en otras elecciones en Sudamérica, en la Argentina o en Honduras o en El Salvador, que apoyó a ciertos candidatos en forma muy clara y muy determinante, si se va a ir por un candidato
que logre aglutinar al centro y a la centro derecha y poner entonces ahí toda la carne en el asador, ¿no? Y buscando voltear entonces las encuestas, ¿no? Ya puso además los ojos Donald Trump precisamente en esa relación con Colombia y vimos la visita del presidente Petro precisamente a la Casa Blanca en esta reunión que tuvo con el mandatario estadounidense. Pero mucho más adelante, en el 2026, en el mes de octubre, Brasil también se medirá en las urnas, una elección fundamental, porque también pareciera que Brasil tiene como una crisis de liderazgo porque Lula da Silva sigue siendo el líder más fuerte, ¿no?, del país, al margen de lo que ha ocurrido con el tema de Jair Bolsonaro, del expresidente, pero sigue siendo Lula la figura fuerte en la política brasileña. ¿Por qué se sigue dando este fenómeno? Porque Lula representa quizás el último líder histórico brasileño, como lo fue en el pasado, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, como lo fue también José Sarney, por ejemplo, como lo fue hace más de 60 años Juscelino Kubitschek, por ejemplo, el gran modernizador del Brasil de entrando ya en la última parte del siglo XX, en los años 60, el fundador de Brasilia, de la ciudad de Brasilia, la capital. Entonces, y Lula, esta es su última presentación electoral, porque ya no va a poder aspirar a otro periodo consecutivo en las próximas elecciones, y también hay un factor que tenemos que tomar en cuenta, el factor biológico, que es tan indeterminado y tan impredecible, y es el último líder histórico que puede presentar a la izquierda con bastante punch para enfrentar al centro y a la derecha brasileña, ¿no?, que está acusando justamente el ayuno de un gran líder, porque Cardoso está ya retirado de la vida pública por ejemplo, Jair Bolsonaro, él escogió a su hijo Flavio Bolsonaro como candidato y aparentemente está logrando aglutinar muy al pronóstico que yo hice en un artículo en el Diario Universal hace aproximadamente una semana y media, de que Flavio Bolsonaro iba a tener que mostrar grandes dosis de liderazgo, habilidad política, creatividad política para tratar de aglutinar al centro y al centro derecha, y aparentemente lo está logrando. Pero tendrá el tiempo suficiente para justamente tener estos objetivos, porque ayer estuve viendo unas encuestas brasileñas, el jueves o viernes estuve viendo unas encuestas en 7 escenarios, y en los 7 escenarios Lula gana las elecciones. El más estrecho justamente es con Flavio Bolsonaro, una diferencia hoy en día de 53% a 48%. Pero fíjate que el margen es muy corto y las elecciones en Brasil todavía falta tiempo y hay muchos factores imponderables que pueden influir en el resultado. El factor económico, el ritmo del crecimiento de la inflación, qué papel va a jugar el gasto público como motor en la economía brasileña. Por ejemplo, en materia internacional, si Lula va a poder capitalizar los éxitos que haya podido tener en política exterior. En marzo va a tener una reunión con Trump muy importante, donde no solamente va a tocar aspectos bilaterales, sino aspectos multilaterales. El tema de Venezuela va a estar en la mesa. Entonces, como ves, Natacha, es un campo un poco minado, delicado, ¿no? Entonces, Lula, claro, tiene una gran experiencia política, como yo te digo, el último gran líder histórico que queda en Brasil, y a la izquierda le entra un gran desafío, que es la sustitución y la rotación hacia la proyección de un líder hacia los próximos 20, 30 años. ¿Dónde está? Puede ser Fernando Haddad, no lo sé. Por ejemplo, en la candidatura de Lula hay un debate si el vicepresidente se queda en lo que los brasileños llaman la chapa de
presidente y vicepresidente Geraldo Alquín, o busco un puesto en la Cámara del Senado, que es una cámara muy importante, donde hoy Lula no tiene mayoría. Entonces, hay un debate ahorita en ese sentido al interior de la política brasileña, ¿no? Profesor Jesús, ya se nos acaba el tiempo en esta conversación, en este análisis, pero le pediría yo una reflexión final para, de alguna manera, vislumbrar lo que va a ser este 2026 para América Latina. Por lo que se ha visto a principios de este año, la geopolítica va a marcar las relaciones internacionales y indudablemente va a influir mucho las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Si Trump logra mantener no solamente el control en la Cámara de Representantes, sino en la Cámara del Senado, obtener una cantidad importante de gobernadores, que hoy no se ve muy claro porque hoy las encuestas muestran que los demócratas pudiesen recuperar la Cámara de Representantes. Entonces, no es que la gobernabilidad se va a afectar, pero sí el ritmo de los objetivos políticos que quiera llevar Donald Trump en sus 2 años finales de gobierno y sobre todo de quién se va a perfilar como el líder sustituto. Entonces, yo creo que la política latinoamericana va a estar muy influida. Yo creo que eso va a ser fundamental por el peso y el rol de los Estados Unidos, que como tú muy bien dijiste, el corolario de la doctrina Monroe hoy juega un factor muy importante. Entonces es la geopolitización de las relaciones interamericanas. En este momento yo creo que va a marcar este año 2026. Como ya lo hemos analizado en otras ediciones, las esferas de influencias vuelven a la discusión, cómo las grandes potencias buscan asegurar precisamente su región natural, en este caso Estados Unidos, y como ya ustedes muy bien lo escucharon del profesor Jesús Macei, va a ser el elemento fundamental en este 2026 para América Latina, esa reedición de la doctrina Monroe, la política exterior de Estados Unidos muy enfocada en la región. Profesor Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Natacha, siempre a tu orden, y bueno, y que pasemos un buen domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Igualmente, el agradecimiento para ustedes, amigos, que cada domingo nos acompañan en estos análisis donde intentamos comprender cómo funciona el mundo. Recuerde que puede ir a nuestro canal de YouTube y allí encontrar otras ediciones para entender por qué este 2026 se presenta como un año tan complejo, por qué es tan desafiante y por qué el sistema internacional se está reconfigurando. También se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Por allí podemos estar en contacto, como siempre. Ha sido un enorme placer. Feliz tarde para todos.